¿No se puede explicar por qué cada vez hay más pobres en la Argentina? Buen día, Julián, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, la pregunta, que está bien formulada, pero podría ser interpretada como que en la Argentina siempre hay cada vez más pobres, ¿no? O sea, como que hay una tendencia por ser Argentina aumentar el índice de pobreza. Y sin embargo, por suerte, para lo que podemos pensar un poquitito y enseñar a pensar, en la Argentina lo que ha habido son muchos cambios de crecimiento y decrecimiento de los indicadores de pobreza. Porque, digo esto, aclaro esto, porque en la mayoría de los países del mundo, el nivel de pobreza se mantiene más o menos estable. Ha habido casos, por ejemplo, Brasil con Lula, las dos veces que bajó la pobreza, después volvió a subir con Bolsonaro. Pero sacando Brasil, mirándola en el largo plazo, estamos hablando de muchas décadas, que también ha bajado los indicadores de pobreza, pero la mayoría de los países tienen modificaciones en su curva muy lentas, casi imperceptibles, ¿no? En cambio, en la Argentina ha habido modificaciones bruscas, y eso nos permite contestar tu pregunta mucho mejor, ¿no? Y tiene que ver con el modelo económico aplicado. Mira, pobreza, vamos a agarrar siglo XXI, ¿sí? Porque la pobreza en 1976 era del 3%. Cuando se produjo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, la pobreza era del 3% en la Argentina. No había pobreza en la Argentina. Desde Perón, desde su gobierno que empieza en 1946, o incluso desde un poquitito antes, con Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión. Pero vamos a hablar desde 1946 para decir algo contundente, que fue además cuando se hicieron muchas cosas todas juntas, ¿no? Que dije muchas cosas todas juntas. Bueno, eso es lo que hay que hacer. Fundamentalmente desde aquel momento, de 1946 hasta el 76, estamos hablando de 30 años en los cuales no hubo pobreza en la Argentina. Aún con dictaduras, porque desde 1955 hasta 1973 hubo dictaduras, 18 años de dictaduras, con el peronismo proscripto, ¿no? Porque eso que alguno que todavía se cree que hubo 70 años de peronismo, mirá, durante 18 años tuvo el peronismo proscripto, después vino otra dictadura en el 76, después, no sé qué repite la gente cuando repite, pero bueno, y ahí sí empezó a generarse la pobreza en Argentina, en 1976. Bueno, después vino el gobierno más antiperonista de la historia democrática hasta ese momento, que fue el ciclo Menem de la Rúa, que termina con la explosión del 2001, y ahí estamos con el siglo XXI, ¿no? Ujú. En el 2002, la pobreza, según el INDEC, era del 65%. Cuando empezó el periodo kirchnerista, que empieza el 25 de mayo del 2003, el gobierno de Néstor Kirchner, Ujú. bueno, a fin del 2002, la pobreza, según el INDEC, es del 65%, ¿sí? En el 2004, según el INDEC, es 53%, ya empezó a bajar bastante rápido, y la UCA, la Universidad Católica Argentina, empieza a publicar a partir de su observatorio de la deuda pública, Ujú. empieza a publicar los grados de pobreza y dice 55% en el 2004. El periodo kirchnerista 2003-2015, Ujú. y acá vamos a tomar los dos indicadores, el de INDEC y el de la UCA, para que nadie nos diga nada, pero para aquellos que dicen, porque, como dice Macri, ¿no? Esto es el resultado de las políticas no sé cómo dice, del desquicio macroeconómico que hace el kirchnerismo. Bueno, mira, Macri, según el INDEX, la pobreza bajó en 2015 al 19%. 19%. Yo no la tenía tan abajo. No la tenía tan abajo. Siempre lo decía como que era el 25%, sabiendo que no estaba bien, sabiendo que no estaba bien. Pero eran los datos que yo tenía, bueno, lo volví a investigar, 19%. Y según la UCA, que es la Universidad Católica Argentina, es difusora de ortodoxia, de conservadurismo, por lo tanto de antiperonismo y antikirchnerismo. Según la UCA, desde el 2004 hasta el 2015, la pobreza bajó del 55% al 30%. O sea que, inclusive según la UCA, el periodo kirchnerista 2003-2015, o 2004-2015, que es lo que desde que existe este observatorio de deuda pública publicando este indicador, el periodo kirchnerista fue genial, maravilloso, ¿no? Si bajó la pobreza del 55 al 30%, fue genial. Bueno, después vino Macri, este charlatán que dice que todo culpa de no sé qué, y en el 2019, según el INDEC, que son los resultados que están publicándose en este momento, la pobreza aumentó del 2015 al 2019 del 19 al 36%. Un montón, ¿no, Macri? Y según la UCA, aumentó del 30 al 40%. ¿Ah? Dice Macri, crecer y bajar la inflación son condiciones necesarias para bajar la pobreza. Mirá, Macri, en tu gobierno el PBI bajó de 600.000 millones de dólares a 450.000 millones de dólares. O sea, el PBI, es decir, la generación de riqueza del país por año,
bajó un 25%, la cuarta parte. En tan solo 4 años bajó un 25%. Y la inflación, que en el 2015 estaba cerca del 25%, termina tu gobierno con un 55%. ¿De qué me estás hablando, Macri? Después viene el 2020, bueno, el 2020 aumentó la pobreza en todo el mundo. En la Argentina, según el INDEC, aumentó de 36 a 40, según la UCA aumentó de 40 a 45. Y el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de todas sus falencias, tuvo una mejora en los índices de pobreza. El 2022, porque el 2023 lo voy a tomar, pero necesito primero mencionar el 22, ahora voy a explicar por qué. El 2022 cierra con 36% de pobreza, según el INDEC, o sea que baja según el INDEC del 40 en el 2020 al 36 en el 2022, y según la UCA, baja del 45 al 40. O sea que según la UCA el gobierno de Alberto Fernández también fue bueno en términos de disminuir la pobreza. Bueno, ¿por qué hablé del 2022 y ahora recién voy a hablar del 2023? Porque las mediciones del 2023 son con el gobierno de Milei. Milei en diciembre hizo una devaluación en un día del 118%. Y eso obviamente se tradujo en una inflación que venía en un promedio de 8% mensual, la transformó en 25,5% mensual. Entonces el 2023 termina con el impacto de Milei. ¿Y cómo termina? Bueno, la pobreza 40% según el INDEC, 45% según la UCA, y en medio año tenemos la mayor velocidad de crecimiento de pobreza de la historia de la humanidad, como le gusta decir al presidente argentino. Fíjense, según el INDEC aumentó desde 40 hasta 53%, y según la UCA desde 45 a 56%, en 6 meses. En 6 meses. Bueno, esto, entonces, para completar la pregunta que me hiciste, Gabriel, lo que tenemos para decir es, Argentina no es que aumenta la pobreza porque es Argentina. Argentina aumenta la pobreza o baja la pobreza según se aplica el modelo económico nacional, popular, industrial, proteccionista, que baja la pobreza, o según se aplica un modelo librecambista, financiero, podríamos hablar en contraposición a nacionalista, vendepatria, sería por ahí el término que es medio acusador, pero es así porque es privatizador, es extranjerizador, es bajar las regulaciones y favorecer a las corporaciones multinacionales. Entonces, el término vendepatria no es tan subjetivo, sino que termina siendo objetivo para contraponernos a nacionalista. Es el modelo que aumenta la pobreza, Gabriel. Bueno, ¿y cómo vamos? Porque me parece que no se modifica el sentido de la política económica. ¿Va a seguir aumentando la pobreza en Argentina? Sí, Gabriel. Va a seguir aumentando la pobreza porque va a seguir este modelo económico extranjerizador, privatizador, aunque no logren terminar de privatizar todo, porque por ahí no llegan a tiempo, porque por ahí este gobierno termina antes, pero en el medio, en el camino, van desarmando todo lo público. Y desarmando todo lo público significa quitar derechos, significa empobrecer a la gente que necesita una ayuda para algo que fue maravilloso durante el peronismo, durante el kirchnerismo, y me atrevería a decir, durante toda la historia de la Argentina, desde 1946 hasta ahora, que con altibajos lo ha logrado, excepto con Menem, bueno, con la dictadura, con Menem de la Rúa y con Macri menos, pero la estructura argentina que armó Perón mantenía esto de movilidad social ascendente. Yo el lunes hice un video, reflexiones sobre economía desde la Universidad Nacional de La Matanza, donde doy clase los días lunes, recordando en ese video, lo pueden buscar en todas las redes, recordando que la frase de Perón, que Perón fue el que quitó los aranceles a las universidades en 1949, y decía Perón, gracias a haber quitado los aranceles, las universidades se llenaron de hijos de obreros, a donde antes solo podía ir el hijo del oligarca que podía pagar. Eso, entre otras tantas cuestiones, generó la movilidad social ascendente. Eso es peronismo. Eso es la filosofía profunda del peronismo. Filosofía profunda del peronismo. Humanista, con amor. Filosofía profunda del peronismo. Movilidad social ascendente.